Buenas, buenas. Espero que estén muy bien. Bueno, mi nombre es Florencia Navarro. Hoy voy a dar una charla sobre explorar la creatividad a través de las letras, cómo es un poco el camino del creativo y del diseñador en esto que a mí, por lo menos en lo personal, me apasiona un montón, que son las letras, y cómo nos volvemos personas creativas y vamos investigando y buscando nuestro camino y nuestra identidad para poder comunicar a través de ellas. Voy a pasar a compartirles y arrancamos con la charla. Bien. Bueno, voy a dejar el chat acá abierto. Em, Hacia el final de la charla voy a habilitar un ratito de preguntas, igual las pueden ir dejando ahí a medida que voy hablando. Así si tienen dudas o consultas, después hacia el final les voy respondiendo. Pueden preguntar lo que quieran, sea de diseño, sea de lettering. Bien, bueno, vamos a arrancar. Bueno, como les contaba, mi nombre es Florencia Navarro, soy diseñadora gráfica y lettering artist. Estudié en Ciudad Universitaria, en FADU. Eh, Ahí nacieron mis primeros diseños y se despertó una curiosidad inmensa por el bello arte de la escritura. Desde hace más de 10 años me dedico a explorar la creatividad a través de las letras. Es algo que me fascina de este mundo, es algo como tan cotidiano como escribir, puede convertirse en una forma de expresión poderosa, emocional y única. Esta charla no pretende ser una charla magistral ni una bajada de línea sobre lo que está bien o lo que está mal en la creatividad y en el arte, sino que es una invitación a mirar el mundo con ojos curiosos, a abrazar el juego, el error, lo imperfecto y a redescubrir el poder que tienen las palabras cuando las dibujamos. Hoy quiero compartir con ustedes cómo uso el lettering como una forma de pensar, de sentir y de comunicar. Porque sí, la creatividad también vive en una curva, en una mancha, en una palabra mal escrita, en la emocionalidad que imprimimos en cada diseño que realizamos. eh, Inherentemente a nosotros o a lo que querramos despegarnos a veces de los diseños, estamos atravesados por emociones y esas emociones muchas veces hay que pasarlas al diseño para poder comunicar. La creatividad no es un superpoder, no está solo reservado a artistas, músicos o genios. Yo creo que todos nacemos creativos. Eh, el problema es que muchas veces nos hacen creer que hay una sola manera, una manera correcta de hacer las cosas, y es así como poco a poco dejamos de jugar. Traten de recordarse ustedes de más pequeños cómo, cómo jugaban, cuando dibujaban, cómo era la forma de su escritura. ¿Era más divertida? ¿Era más colorida? ¿Qué cosas habían en esos trazos? ¿Qué información había en esas ilustraciones que a medida que fue pasando el tiempo, uno se va poniendo cada vez más exigente, va queriendo perfeccionarse, va queriendo apuntar a cierto público o a estar en cierto mercado? Y todas esas cosas que nos van haciendo más profesionales, nos van alejando un poco de estos seres lúdicos que éramos sobre todo en nuestras infancias. Entonces, también está bueno en nuestros procesos recordarnos cuando hacíamos las cosas por el simple hecho de hacerlas y porque nos divertía, y tratar de en los procesos creativos, ya sea que sea para un trabajo o sea que sea para
no sé, preparar un proyecto para nuestro portfolio o lo que sea, los invito y las invito a que traten en algún punto de esos procesos recordarse cómo hacían las cosas cuando las hacían solo por amor a hacerlas y no porque había una obligación. Cuando eso sucede, eh, todo se vuelve más liviano y más ameno. Obviamente no voy a romantizar el trabajar con un cliente, ni mucho menos, pero sí hay algo de permitirnos el disfrute, de permitirnos conectar con esa pieza de diseño que estamos desarrollando, con ese lettering, eh, que siempre nos acerca a un resultado mejor. Hay una frase que me gusta mucho que dice, cuando hacemos las cosas con pasión, siempre, pero siempre eso nos acerca a resultados felices. Así que creo que está bueno como recordarnos siempre esto de intentar no perder nuestro niño interior lúdico, curioso, creativo, que buscaba distintas formas. A veces nos casamos con algunas técnicas o con algunas formas de mostrarnos en esto de la búsqueda incansable de la identidad propia. Uno se va perdiendo, se va como metiendo adentro de una cajita donde hay que ser así, donde hay que mostrarse de esta manera, donde si ya hice todo esto no puedo de repente cambiar y hacer esto otro porque va a quedar mal. Yo hoy los invito a que traten de despojarse un poco de esa idea de que porque ya tienen una identidad formada o porque ya vienen haciendo cierta técnica, no pueden probar, aunque sea con buscar otra manera de expresarse. Ser creativo no es inventar cosas nuevas todo el tiempo, es mirar con otros ojos, es encontrar nuevas combinaciones, dar vuelta lo obvio y mezclar lo que no se mezcla. Hay algo que a mí me gusta mucho decir, que muchos diseñadores me odiarán por lo que voy a decir ahora, o por lo menos me van a decir que estoy equivocada, que es el tema de las teorías de los colores. Que, ¿En qué momento eso se volvió una constitución irrompible que no se puede trascender, que no se puede mezclar colores que no están dentro de ese documento que dice que el rojo es para la pasión, que el negro es para lo elegante, que no sé qué? Y es como, ¿y probaron con otros colores? ¿Y probaron otras combinaciones? ¿Y por qué alguien que, por ejemplo, se dedica a nutrición, sí o sí tiene que usar verdes? Estoy dando un ejemplo random. Podría ser con cualquier otra cosa, con cualquier otro rubro. ¿Por qué alguien que hace nutrición de repente no puede utilizar un fucsia o un azul o, o ambos en combinación? Entonces, esto de ser creativo tiene mucho que ver con romper las reglas. Las reglas las ponemos nosotros, quienes diseñamos, quienes comunicamos. Si hay una cuestión conceptual detrás, si hay algo que nos avale, si hay algo que acompañe esas decisiones que tomamos, al final, en el resultado, se va a ver muy clara esa intencionalidad que teníamos al inicio. Conceptualizar las ideas siempre nos ayuda a generar una base sólida sobre los diseños que no... Está en negra la pantalla, no se preocupen por ahora. Ahora vamos a pasar a otras cosas. Conceptualizar las ideas siempre nos ayuda a, a poder armar una base sólida. Con conceptualizar las ideas me refiero a, supongamos que yo tengo que hacer eh, la tapa de un disco. Vamos a poner por ahí. La tapa de un disco de música. Para poder hacer esa tapa del disco, tengo que escuchar la música, entender qué se quería contar. ¿Hay una historia? ¿Hay un personaje? ¿Qué características tiene ese personaje? ¿Cuál es su historia? ¿Habla desde un lugar de enojo? ¿Habla desde un lugar de amor? ¿Es un aventurero, un viajero? ¿Qué tipo de personaje es? ¿Cómo lo representaría? ¿Cuál sería su tono de voz? Eso es conceptualizar las ideas. Uno escribe todo eso, anota,
escucha, ve, se nutre de referencias y en base a todo ese concepto que se generó, se redacta un pequeño texto, un pequeño párrafo, donde explica todas estas cosas. Es un personaje que vive en Córdoba, que le gusta mucho la montaña, salir a caminar con sus perros. Es una persona introspectiva, que le gustan los colores cálidos, que le gusta escuchar música, que tiene momentos de soledad disfrutada. Y todo eso después lo podemos llevar al diseño, porque ya tenemos un color, un olor, una forma. Después vemos si esa forma va a ser puesta en las tipografías o en una ilustración, o si va a ser una textura, o, o si el diseño va a ser minimalista o maximalista. Entonces, conceptualizar las ideas nos ayuda a crear universos gráficos que acompañen las ideas que tenemos desde un inicio. La creatividad es escribir hola con formas que nunca usamos, aunque el mensaje siga siendo el mismo. Si se fijan, para todos, hola es hola, un saludo. Pero todo depende de cómo lo decimos. No es lo mismo decir, hola, buen día, ¿cómo están? Decir, hola, buen día. ¿No? El tono cambia. Y si el tono cambia, y yo lo voy a ver representado en una letra que va a estar impresa, impresa no porque tenga que ser impresa de impresora, sino impresa digitalmente o no importa, que uno lo saque al mundo, lo comunique, lo comparta. Em, Todo depende de ese tono de voz que uno quiere dar, cómo lo va a mostrar, ¿no? Si digo hola en una caligráfica, probablemente va a ser un mensaje más romántico, más eh, blando, más acolchonado. Si digo hola con la primer selección, con esta, capaz es un poco más rígido, es una persona más corpulenta, ¿sí? Que tiene como terminaciones más robustas. Si digo hola de esta manera, capaz estoy diciendo hola de una manera más lúdica, ¿no? Capaz es una persona divertida, que le gusta, no sé, los abrazos, las cosas gorditas, como apapachables. Eh, si voy a este hola, capaz es una persona más formal, porque remite a las tipografías romanas, ¿no? Con esas terminaciones eh, tan prolijas. Pero de repente es una persona clásica, pero que se permite de vez en cuando jugar cuando suceden estas cosas. Un ejemplo simple para esto de comunicar con un tono de voz puede ser esta palabra. ¿Alguna vez vieron la palabra amor escrita con letras rotas, oscuras, casi ilegibles? Es una contradicción visual, sí, pero también es una forma de decir que el amor a veces duele. Entonces no estamos romantizando tanto la pieza gráfica en este caso, sino que estamos queriendo comunicar lo contrario, ¿no? Esta contradicción de la palabra amor rota, oscura, casi no lo leo, me cuesta. Eh, Esto también es creatividad, es darle forma a una emoción, ¿no? Eh, sí, capaz caigo un poco en la literalidad. No estamos buscando ser retóricos, estamos buscando comunicar un mensaje claro, directo, ¿sí? El amor está roto, es oscuro. O sea, fue lindo, fue rosa, fue hermoso, tenía unas terminaciones bellas, pero algo se rompió. Y eso lo estoy comunicando. ¿De qué manera? Hay muchas. Cada uno puede buscar las suyas propias. Esto es un mero ejemplo. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Venimos bien? Me ponen ahí en el chat una manito. Bien, buenísimo. Bueno, seguimos. La forma. ¿Sabían que la forma en que dibujamos una letra puede cambiar
completamente el mensaje. No es lo mismo escribir gracias con una tipografía tipo stencil, militar, que con un trazo suave y cursivo. La primera suena más obligada, ¿sí? Como más rígida, como el cartelito que se pega en los negocios. Gracias. Usted está siendo firmado. Gracias. Eh, es ese tipo de carteles. No busca ser amable ni conectar con la otra persona. Simplemente está comunicando un mensaje. Muchas gracias por asistir. Listo. Ah, no sé, cualquier cosa. Después, la segunda, esta, la caligráfica, es mucho más sentida. Y no por el corazoncito que tiene en el punto de la I, sino porque hay algo de hacer a mano, de tomarse el tiempo de escribir, de darle la personalidad de uno. Si yo escribiera gracias, se vería así, con mi caligrafía. Si de repente Mónica escribiera gracias, se vería de otra manera. Si Carolina escribiera gracias, se vería de otra manera. Y entonces ahí empezamos a ver la personalidad detrás de cada una de las personas que escriben la misma palabra con el mismo amor, compromiso y todo. Supongamos que hubiese una bajada de escriban gracias por una persona que quieren mucho, como si de repente agarran a su mamá y le tuvieran que decir gracias por lo que sea. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo quedaría escrito? Entonces ahí hay una emocionalidad sucediendo a través de la letra escrita. Y finalmente, acá entra el lettering, que a diferencia de la tipografía, que está diseñada para ser reproducida en masa, o la caligrafía, más fluida y ligada al trazo manual continuo, el lettering es el dibujo de las letras. Cada letra se construye como un objeto. A cada letra le voy a dar sus características, no solo por sí mismas, sino en sistema con las demás. Cada letra, cada palabra, cada frase va a tener, dentro de una composición de lettering, sus propias características. Obviamente, cuando uno habla de pieza de diseño, estamos hablando de que capaz es una frase súper larga eh, y hay que empezar a combinar. Y en ese empezar a combinar, eh, uno empieza a buscar qué palabras vas a destacar, cuáles no, cuáles funcionan como conectores, a cuáles hay que darles más importancia, y se empieza a trabajar esta idea de jerarquización, ¿sí? Jerarquizar los textos en cualquier pieza de diseño, pero en lettering sobre todo, es súper importante, porque nos ayuda a ingresar al mensaje de una manera más ordenada y entender rápidamente de qué se está hablando. Si yo, por ejemplo, dijera, cuarta y última clase, probablemente voy a destacar última clase, porque qué es la cuarta en realidad no es tan importante. Se entiende que viene de una seguidilla de clases. Lo importante es que es la última. Entonces, última clase, lo puedo destacar. Cuarta puede estar en un segundo nivel. Y, por ejemplo, la I, la Y, puede ser mi conector. Puede estar adentro de un circulito más pequeño. De todas maneras, yo el mensaje lo voy a poder leer bien. Ahora los leo en el chat. Vamos a seguir un poquito más y los leo. Bien, y como todo dibujo, el lettering transmite una energía. Por ejemplo, una palabra como caos puede tener letras inclinadas, deformadas, con distintas alturas, quizás incluso algunas medio caídas. ¿Eso lo hace a un lettering mal hecho? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que si empiezo a cambiar las alturas, a inclinar los ejes, es un lettering mal hecho?
A ver, me dejan ahí en el chat, aunque sea así, ¿no? Ahora los mensajes más largos los leo. No, para nada. ¿Saben cómo se llama este tipo de lettering? ¿Tienen idea? Bien, depende de lo que quieras comunicar, ¿no? Porque seguís transmitiendo un mensaje con eso. ¿Reforzaría su mensaje? Sí, reforzaría su mensaje. Tal vez para reforzar mucho más el mensaje se puede hacer otro tipo de lettering, pero la idea acá es como pensar si, ¿qué pasa si inclino los ejes? ¿Qué pasa si cambio las alturas de las letras? Al cambiarlo se vuelve menos rígido y es más divertido, por así decirlo. Bien, ahí hay una data, hay una pista de cómo se llama este tipo de lettering. Dinámico, dice Wendy. No, no es dinámico. Empieza con F. A ver, y tiene mucho que ver con un género musical. A ver si lo adivinan. Fantástico. No, no es fantástico. Funky. Sí, es funky, Caro. Funky lettering se llama. Hay como una rama dentro del lettering que se llama funky lettering, que tiene que ver con esto de empezar a jugar con las letras, con las inclinaciones de sus ejes, con el tamaño de sus alturas y empezar a combinarlas. También a veces sucede que se combinan dentro de una palabra con varias morfologías de texto, de signos, ¿sí? Como sucede acá, por ejemplo. Esto no entraría dentro de funky lettering porque entra más dentro de una cuestión de collage, ¿sí? Eh, pero bueno, para que entiendan que a veces se pueden combinar distintos estilos de signos tipográficos, pero tiene más que ver con esto, tiene más que ver con una vez que uno sabe muy bien los fundamentos del lettering, una vez que uno sabe muy bien cómo se construyen los signos, eh, qué tipo de terminales les estoy haciendo, por qué, a qué época remiten, qué sensación dan esas terminales, dónde colocar los finos y los gruesos, por qué un signo tendría su eje inclinado y por qué no. No sé si conocen la clasificación tipográfica, pero dentro de las clasificaciones tipográficas tenemos algunas fuentes tipográficas que tienen sus ejes inclinados y pertenecen a determinada época y movimiento que tenía esta característica. Los ejes de las O, de las E estaban inclinados. Entonces, para poder hacer funky lettering hay que saber un poco más allá sobre, no más allá, pero hay que tener como muy claro cómo se construyen las letras y de qué forma podemos empezar a jugar con esas características. Bien, ¿habían escuchado sobre el funky lettering? Mientras me tomo una agüita. Bien, el bouncy lettering. Bien, no. Bueno, ahora lo conocen, lo pueden empezar a investigar. Bien, bueno, sigamos. La inspiración. ¿Qué tema, no? ¿De dónde inspirarnos? ¿Cómo utilizar esa inspiración? No copiarnos. Algo muy difícil al principio cuando uno se mete en el mundo del lettering. Uno busca referencias y prueba con copiar gente que nos gusta o sus trabajos. Pero bueno, hablando más específicamente de la inspiración, la inspiración no es una luz mágica que baja del cielo cuando menos lo esperás, es más bien como una planta, ¿sí? Si no la regás todos los días, se seca. Ahora, la pregunta es, ¿dónde encontrar la inspiración? ¿Dónde buscan ustedes inspiración? A ver, pónganme ahí en el chat, vamos a empezar a charlar. Así no hago monólogo. ¿Dónde buscan ustedes inspiración?
Pinterest, Behance, Dribble. En cosas que voy viendo en la calle, bien. ¿Qué más? ¿Los demás? ¿Dónde buscan inspiración? Cosmos y Pinterest. Cosmos. ¿Cosmos en el Cosmos o hay una aplicación que se llama Cosmos? No lo sé. Naturaleza, la vida misma. La vida misma es una fuente muy grande de inspiración. Eh, Pinterest e Instagram. Pinterest siempre. Pinterest es el agujero negro de todo diseñador. Te metes ahí y no salís más. Bien. Ah, hay una página llamada Cosmos, la voy a chusmear después. Bien. En carteles de calle, packaging, libros. Bien, bien. Voy a chusmear Cosmos, no la conocía. Bueno, soy una señora más 30, entonces ya me voy perdiendo de las nuevas aplicaciones y lugares donde buscar referencias. Bueno, eh, las referencias y la inspiración, la realidad es que se puede encontrar en todas partes, ¿sí? Como decían recién, la vida misma, ¿no? Puede venir de una canción que te puso la piel de pollo, una charla con tu abuela, en una pintada callejera mal escrita, pero llena de furia, con un trazo súper gestual. em, Puede venir de todos lados. También puede venir de Pinterest, de cualquier lado puede venir. Pero la vida misma es una fuente inagotable de inspiración. Salimos a caminar y tenemos, por lo menos en Argentina, Buenos Aires, hay, y no tanto capaz en capital, o sí, pero más en provincia, todavía hay muchos almacenes con sus carteles escritos a mano, hay pizarras, los menús, la carta, no sé, el otro día, por ejemplo, encontré cartas que le escribía a mi abuelo o a mi abuela con una caligrafía espectacular. Haré buen uso de esas cartas encontradas. Eh, pero como en todo, las estampillas, mi papá coleccionaba estampillas. El otro día me mostró su álbum de estampillas y hay una cantidad de inspiración ahí para tomar, sacar, reformular, repensar. Y es todo, es todo. O sea, es una canción en el bondi mientras que estás yendo a ver una amiga a tomarte un mate. eh, es un libro que leíste, es vos con tus propios pensamientos, es todo, es lo que vemos. El otro día también encontré una foto de mi abuelo y detrás tenía un mensaje en una letra súper caligráfica. Le saqué una foto porque me encantó. Bueno, hermoso. Hay, ahora no me acuerdo el nombre, lo tendría que buscar. Si me lo acuerdo durante la charla, se los dejo acá en el chat. Hay una diseñadora que tomó la caligrafía, no me acuerdo si era de un familiar o qué, y la convirtió en fuente tipográfica, que lo que hacía era digitalizar esas letras caligráficas de, no me acuerdo si era su familiar o qué, y la convirtió en fuente tipográfica para que otras personas la puedan usar y muestra todo su trabajo, todo su desarrollo. No me puedo acordar el nombre porque soy malísima con los nombres, pero si me lo acuerdo se los dejo. Bien, ahí dejaron el link de Cosmos, buenísimo. Eh, bien, hermoso, buenísimo. Bueno, y con la inspiración muchas veces viene el bloqueo creativo. ¿Qué tema los bloqueos creativos? ¿Han tenido bloqueos creativos? Cuéntenme, mientras que yo les charlo. Bien, cuando hay bloqueos creativos, no hay que luchar. Es como cuando te lleva la corriente, es al Pepe que luches, déjate llevar y ya está, no pasa nada. El tema, y creo que la clave para poder salir de esos bloqueos creativos, primero es transitarlos, porque hay que ver por qué suceden.
es porque estoy cansada, es porque estoy haciendo proyectos que no me inspiran, es porque hay otras cuestiones que tengo que resolver para que en el momento en el cual yo me ponga a hacer uso de mi creatividad no haya ruido mental, no haya nada que interfiera en mi momento de sentarme y poder desarrollar una idea. Siempre está bueno como hacerse estas preguntas. ¿Qué está sucediendo que estoy llegando al bloqueo creativo? Porque muchas veces no tiene que ver con eh, estar trabajando mucho en un proyecto. Sí puede pasar porque cuando uno tiene algo muy cerca, no puede ver bien. Entonces, esto en el diseño y en todo en la vida, siempre está bueno alejarse de las cosas, ver con perspectiva y volver a encarar las cuestiones, a ver si uno estaba como encarándolo bien o si se estaba yendo de tema. Eso a veces pasa, cuando, sobre todo en proyectos muy largos, donde capaz uno está 5 meses trabajando en un proyecto y en algún momento se te empieza a ir medio que para cualquier lado y está bueno como tomar distancia y volver a encarar el proyecto. Pero bueno, a lo que voy es a que hay que cambiar el foco, ¿sí? A veces hacer algo totalmente distinto. Supónganse que ustedes nunca escriben, que no tienen. Yo tengo una libreta donde escribo cosas, ¿no? Lo que se me ocurre. Una frase, a veces escribo un texto, ahí escribo los conceptos de los proyectos, los reviso. Pero supónganse que ustedes no son de los que escriben. No tengo libreta, no suelo escribir, me cuesta mucho, no conecto con eso, bla, bla, bla. Tal vez en un bloqueo creativo estaría bueno que prueben con la escritura. Agarran una hojita y escriben. Al principio les va a costar, porque hoja en blanco igual a pánico. Sobre todo en los primeros años como diseñadores, cualquier documento o hoja en blanco es igual a terror absoluto. Bueno, hay que enfrentarse a esos miedos, ¿sí? Los miedos hay que enfrentarlos, si no, quedan ahí guardados en el cajón y cada vez que abrís el cajón salen a morderte los dedos. Entonces, agarro el papel, escribo. ¿Qué escribo? Ni idea. No, no sé qué escribir, yo no escribo, no me gusta, esto no es lo mío. Van a empezar por ahí, porque ya vienen con un bloqueo creativo. Entonces, el bloqueo creativo trae frustración y la frustración trae mal humor y el mal humor trae que todo lo hagas con la peor de las ondas. Bueno, no pasa nada. Arrancan, si quieren, poniendo, estoy de mal humor porque tengo un bloqueo creativo, porque no puedo hacer este trabajo, porque no me sale, porque hace 8 horas que estoy sentada con el tujes en la silla y no va para ningún lado. Bueno, escriben esto. Y ya liberaron ahí su frustración. Y arrancan a escribir otras cosas. ¿Qué tenía el proyecto? Bueno, tiene esto, palabras sueltas. Y van a ver que a medida que van avanzando, se van a ir soltando, porque sucede, porque hay algo con el escribir, hay algo íntimo que sucede ahí entre el papel, entre el soporte, la herramienta, que es su lapicera, su lápiz, su fibra, su pluma, lo que sea que tengan en la mano, soporte, herramienta y corazón, ¿sí? Porque somos creativos, porque esto no lo podemos correr del camino, siempre va a estar ahí interfiriendo, ¿sí? Entonces, escriban y déjenlo ahí, no importa, no hace falta que saquen ninguna conclusión, lo dejan ahí. Se van a tomar un mate, sacan al perro a pasear y vuelven a enfrentarse al proyecto. Y van a ver que hay un algo de hacer esto distinto, digo, escribir, pero puede ser bailar, cocinar, salir a caminar, ir a tomar un mate con la abuela, lo que sea, que destraba más que seguir mirando la hoja en blanco del proyecto que no podemos resolver. Lo más importante en todo esto, y vuelvo a lo que decía al principio, sobre lo lúdico, sobre conectar con nuestro yo pequeño que no tenía estos bloqueos creativos, que no tenía estas trabas mentales, eh, que lo más importante es jugar, ¿sí? Jugar sin un objetivo.
no porque el proyecto no tenga que tener un objetivo, sino porque los primeros acercamientos tienen que ser livianos. No podemos pretender de una resolver un proyecto y que todo salga perfecto. Los primeros acercamientos con cualquier proyecto van a ser desde un lugar más lúdico. Después hay un montón de tiempo para ponerse formales y acatar órdenes y bajar correcciones que a veces hasta ni estamos de acuerdo con esas correcciones, pero las tenemos que hacer. Eh, Hay un montón de tiempo para eso, pero al principio, las primeras veces que ustedes conecten con los proyectos tienen que ser desde un lugar liviano y lúdico. Tienen que permitirse jugar, tienen que permitirse abrirse a fluir con el proyecto, ¿sí? Después ven que filtran, que sacan, que ponen. Eh, pero bueno, jugar es también volver a confiar en nuestra creatividad, ¿sí? Sin que tenga que servir para algo. Eh, un ejercicio mental que hago bastante seguido es cuando estoy muy bloqueada, cuando capaz vengo trabajando con piezas de lettering y no siento que no se resuelven bien, que no van. Por algún lado no van, por algo no van. No, en el momento no sé si es porque no estoy bien, si porque estoy bien, si porque no dormí bien, no importa, por lo que sea. Trato de hacer este ejercicio. Pienso en una emoción y trato de imaginar cómo se vería esa palabra si fuese una persona. A mí me gusta mucho pensar en que cada letra es como una personita, ¿no? Como es más grande, más chiquita, es más flaquito, es más gordito, usa pantalón tiro alto o usa pantalón tiro bajo. Y entonces esas decisiones me van haciendo como imaginar cómo serían las letras. Capaz que están diciendo, estás re loca, puede ser, no pasa nada. Pero a mí me gusta hacer este ejercicio mental. Pienso en una emoción, una palabra, y trato de imaginar cómo se vería esa palabra, ¿sí? Si fuera una persona, por ejemplo. ¿Qué ropa usaría? ¿Caminaría rápido? ¿Caminaría lento? ¿Hablaría bajito? ¿O sería una persona con mucha personalidad y hablaría fuerte y se haría notar? Eso, después, lo paso a letras. Y entonces, la palabra amor se empieza a ver de esta manera. Capaz para mí es una persona con dos colitas regorditas, con unos anteojos cool, que capaz el amor puede ser cool, eh, mucho rojo, que el amor a veces es intenso, y tiene poquito de ternura, porque, ¿por qué no? Y después, por detrás, suceden todas estas misceláneas, estas florituras que decoran un poco toda la cuestión, sobre todo al inicio, ¿no? Todo es lindo, eh, falta que le salgan fuegos artificiales, un poco lo que sucede al inicio de una relación, por ejemplo. Ahora me gustaría saber, ¿cómo hacen ustedes para salir de sus bloqueos creativos? A ver, cuéntenme ahí en el chat, porque vi que pusieron como sí, sí bastante seguido, un montón de veces, que sienten que los ayuda a salir de esos bloqueos, escuchando música, bien, la música, gran herramienta de comunicación. Trato de alejarme de un proyecto 1 o 2 días y después volver. Muy bien. A veces no tenemos 1 o 2 días los diseñadores cuando trabajamos, pero aunque sea un matecito al sol y volver. Tengo un sketchbook del bloqueo y lo uso para crear libre. Bien, hermoso. Me gusta que le pongan nombre a sus sketchbook o a sus libretas. Mis libretas tienen nombre. Tengo una libreta, de hecho, que se llama eh, Conversaciones importantes para el recuerdo eterno. Y anoto conversaciones que tengo con personas random o no random para acordarme qué sentí, qué pasó, qué se dijo. Sí, muy poético todo. Ella romantizando las charlas.
empezando de cero otra vez y estoy haciendo un proyecto. Bien. El otro día probé en elegir imágenes al azar y empezar a buscar fuentes adecuadas a esas imágenes y jugar con la posición y eso. Bien, un cambio de enfoque. Hacer cosas que salgan de la rutina, salir a caminar, ir a tomar un café. Ay, qué rico un cafecito con el frío que hace. Bueno, bien, buenísimo. Bueno, la mayoría entonces tiene claro cuáles son sus herramientas salvavidas para salir de esos bloqueos. Obviamente no siempre son las mismas, los bloqueos no siempre son los mismos, pero son parte de todo esto que estamos charlando de ser humanos creativos y son cosas que suceden. Uy, no se me ven la mitad de las imágenes, ¿no? Bueno, qué lástima. A ver. Bueno, a ver si puedo dejar de compartir un cachito y arreglarlo. ¿Qué pasó? Bien, mientras tanto, quiero que me cuenten si alguien tiene acercamiento con el lettering, si alguien ya hizo algunos diseños o vio algo sobre lettering. Cuéntenme ahí en el chat mientras intento resolver para que puedan ver todas las imágenes. ¿Estoy ahí? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Bueno, no sé si se me cortó internet o si estamos ok. ¿Alguien me pone ahí? Ah, listo, genial. Por un momento paniqué y pensé que se había cortado. Bueno, eh, cada vez se ven menos imágenes. O sea, lejos de resolverlo, cada vez lo empeoro más. Pero bueno, eh, ya voy. De alguna manera se va a resolver. Eh, ¿Por qué estaría sucediendo? No lo sé. Bueno, supongo que es un problema de la presentación. Pero, bueno, no pasa nada. Se las comparto igual y si quieren después era solo una muestra de mis trabajos. Pero bueno, les puedo pasar la web y lo pueden ver ahí mientras tanto. Esperen que me vuelvo a abrir el chat, así los leo. Les voy a poner acá. Bueno, esa es la web. Si después quieren ir a ver a la parte de lettering e ilustración, ahí están subidos, que era lo que pretendía mostrarles acá, pero no pasa nada. Bien, vamos a seguir. Bueno, para mí, el lettering no es solo una forma de diseñar, es más bien. Ah, paren, vamos a hacer así. Les voy a compartir porque si no, no tiene sentido. Lo abro yo y se los comparto. Perdón por la desprolijidad, pero ahí se está viendo. Buenísimo. Bueno, genial. Bueno, entonces, para mí, el lettering no es solo una forma de diseñar, es más bien una forma de estar en el mundo, ¿sí? Muchas veces
escribo como me siento, a veces con rabia, otras veces con ternura, otras veces más divertida, otras veces estoy más aburrida, a veces simplemente hay uno que dice, simplemente me tomo un mate y digo, un ruidito de mate. Eh, es para mí la vida misma. Hay días que necesito hacer letras más ordenadas para sentir que tengo algo de control y otros en los que solo quiero dejarme llevar por el trazo y apelo más a la caligrafía. Eh, el lettering a mí, en mis inicios sobre todo, me dio una voz cuando no sabía cómo hablar, cuando no sabía cómo presentarme ante el mundo, cuando no sabía de qué manera mostrar mi arte, mis diseños, a través de las letras, de poder dibujarlas, de tal vez no tener que ser literal, de poder jugar con el mensaje, de poder comunicar eh, a través de la gestualidad y no tener que verbalizar cosas que no es tan fácil, eh, me ayudó un montón a conectar con partes mías que tal vez estaban calladas. Tal vez no era la persona más comunicativa del mundo, capaz no podía hacer estos chistes eh, así tan como esto, nunca regular, siempre bold. Es como si voy por la calle diciéndole así a la gente, me van a mirar como diciendo, ¿qué te pasa? O sea, primero no se entiende, segundo, no sé, anda para allá. Eh, pero bueno, en este mundito del diseño, yo encontré esta forma de comunicarme. Consulta, si hago lettering digital o lettering a mano, supongo que será las dos cosas. Todos mis procesos arrancan a mano y luego los digitalizo. Uso Procreate con un iPad y el lápiz, y de esa manera digitalizo mis diseños. Si es un trabajo por encargo que necesita ser entregado de manera digital pero vectorial, también el proceso siempre comienza a mano y luego lo paso a Illustrator y lo vectorizo desde ahí para poder enviar el archivo en buena definición al cliente. Bien, algo importante que siempre me gusta decir porque uno muestra lo que le gustó de su trabajo, uno muestra lo que mejor le salió. No siempre hice letterings así, no siempre fueron lindos, ni ordenados, ni perfectos, ni nada. Como toda persona que tiene una curva de aprendizaje en cualquier cosa que quiera involucrarse, al principio al principio era cualquier cosa. Así que no siempre sale lindo, pero sí hay algo que aprendí, sobre todo con el lettering, y que a mí, por lo menos en lo personal y para el diseño, me ayudó mucho, que tiene que ver con que la belleza no está en la perfección. Hay, hay uno que me gusta mucho, no sé si lo tengo subido acá este, que dice, mejor hecho que perfecto, eh, que es un poco esto que les estoy contando, ¿no? Como mejor hacer que hacer perfecto, porque si tengo que esperar a ser perfecta en algo que estoy aprendiendo, y no lo voy a compartir nunca, porque la realidad es que la vara de perfección, a medida que uno va avanzando, cada vez se va elevando más. Entonces es más difícil alcanzarlo. Y si siempre estoy esperando a poder compartir lo que hago cuando llegue a mi estándar de perfección, queda todo dentro de un cajón guardado y nunca comparto nada. Ahí también hay mucho de autocrítica, ¿no? Qué tan autocríticos somos con nosotros mismos y qué tan exigentes somos con nosotros mismos. Entonces, a mí hay algo que me ayudó mucho, sobre todo el lettering, en tener esto como siempre presente, mejor hecho que perfecto.
porque después para perfeccionarlo está toda la vida. Hay un montón de cosas que están acá en la web que hoy en día, a la distancia, y no lo haría igual. Hay cosas que no están tan bien hechas. En este que hice en una relación con mi proyecto, y hay finos y gruesos que no están bien resueltos. Y yo lo sé que no están bien resueltos, pero era una postal que me hice para mí misma para cuando cumplí un año con Hola Diseño, que es mi estudio de diseño. Cuando cumplí un año hice esa eh, postal y no la voy a cambiar, porque tiene mi esencia de cuando recién comencé, cuando había pasado un año de decidirme por llevar a cabo mi proyecto propio. Entonces, sé que hay cosas que están mal, pero a veces no hace falta que sea perfecto. Con que esté hecho es más que suficiente porque hay algo que nos remite a ese momento, a ese nosotros de antes, con mucho para aprender, porque mi yo de hace 4 años atrás tenía mucho para aprender, mi yo de ahora sigue teniendo mucho por aprender y esto es algo constante. Nunca llega un momento en el que decimos, listo, ya lo sé todo. Yo no lo sé todo, probablemente tengo muchísimo más para aprender para adelante y está bueno entenderse en los procesos en ese estadio para no presionarnos de más. Bien, voy a volver a compartir. Ahí estoy. Se ve, se escucha, hace todo bien. Tengo problemas de internet, perdón. Bien, se ve la que dice, bien, si fue un microcorte estamos bien. Se resolvió rápido. Bueno, ¿se ve la pantalla y dice referencias? Vamos, ahí. Bien, genial. Bueno, la creatividad no nace de la nada. Se alimenta de lo que vemos, leemos, escuchamos y vivimos, como mencionábamos hace un ratito. Por eso, conocer otras miradas no se expande, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de referentes, no hablamos de intentar copiar a alguien, ¿sí? Hablamos de buscar qué hacen otros para poder inspirarnos, ¿sí? Para entender de qué manera otros hacen las cosas, qué decisiones toman, qué características gráficas se ponen en juego. Eh, y muchas veces nos sentimos más inspirados por aquellos que rompen las reglas poquito, que es un poco lo que hablábamos al principio, esto de romper las reglas para ver qué sucede. Bien, bueno, otra vez creo que hay una imagen que no se ve, pero bueno, la idea de esto era, imaginen que la que no se ve es un fileteado por dentro. Eh, ¿Vieron alguna vez los carteles pintados a mano en mercados populares? No sé la edad que tienen, pero por lo menos yo, que tengo casi 33, cuando era chica, habían muchos almacenes de barrio que vos ibas a comprar, por ejemplo, las galletitas sueltas y estaban las latas, o capaz esto es muy de mi barrio, no sé, pero ibas a comprar las galletitas sueltas y estaban esas latas, y antes que tenían como la ventanita, y todo alrededor tenían unas letras espectaculares. Claramente de muy chica ya había algo en las letras que a mí me llamaba mucho la atención porque me encantaba que mi mamá me mandara al almacén a comprar esas galletitas porque podía ver todas las latas que habían ahí. Y de paso,
probar alguna que otra galletita que la señora del almacén me regalaba. Pero bueno, volviendo a esto de cómo vemos y analizamos nuestros entornos, eh, es importante qué preguntas nos hacemos, ¿no? Como de qué manera hacemos ese análisis. ¿Las letras son coloridas? ¿Tienen sombreados? ¿Hay errores? Eso, todo eso que nos rodea en la vida cotidiana es cultura visual viva, ¿sí? Es algo que está pasando en ese preciso momento en el que esa pieza que tiene letras se topó con nosotros o nosotros nos topamos con esa pieza. Nosotros vivimos en espacios culturales que van cambiando y se van modificando constantemente y está bueno tratar de pensar en vivir una vida curiosa. Salir a la calle y en vez de ir así, como no quiero ver nada, todo es un desastre, no sé qué, tengo un montón de trabajo, tengo que no sé qué, bla, 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 como abrir un poco el panorama y vivir una vida creativa más activa, donde salgamos a la calle y nos nutramos de todas esas cosas que vemos. Para mí ya es un ejercicio como muy ya como muy adquirido, el, por ejemplo, ir en el bondi, en el colectivo, ir viendo para afuera, ir viendo los carteles. Hay uno que me hace muy mal, que es de un colegio, que se ve que no consiguieron la U y le pusieron una B corta, y me destruye cada vez que paso por ahí. Encima es un recorrido que hago muy seguido, y entonces cada vez que paso por la puerta de ese colegio veo que no consiguieron una U y le pusieron una B corta. Y son como errores que uno detecta y es como, para mí eso ya va a ser una anécdota. Cada vez que pasaba que me tomaba el 60 y pasaba por esta avenida, había un colegio que en vez de una U tenía una B corta. Muy friki todo, ya lo sé. Pero bueno, es parte de vivir con curiosidad, de mirar qué sucede a nuestro alrededor. Y a veces es la marca de un objeto que tenemos cerca, es la caligrafía de nuestro familiar, es como la numeración de mi casa es como estas que están acá, son unos azulejitos pintados. eh, ya venía así la casa, ni idea, no es que lo hice yo, ni sé quién lo hizo, pero si hay algo que me encantó, ni bien la vi, fue la numeración de la casa. Dije, esta va a ser mi casa porque tiene esta numeración escrita así tan hermosamente. Em, y nos sirve como una referencia a un diseño con errores, pero también no cometer ese tipo de errores. Totalmente, totalmente, porque si no, nos la pasamos como, es esto de, como de la dopamina, ¿no? Nos la pasamos buscando referencias perfectas, cosas hermosas, bien hechas, bien terminadas. Pero ¿y qué pasa con todo lo? Porque eso también despierta mucha frustración. Si nosotros siempre estamos buscando la referencia en lo perfecto, ¿cómo nos sentamos después ante la dificultad de no poder resolver a esa altura? Entonces, lo ideal es poder buscar también en aquellas piezas que no están tan bien resueltas, pero que hay una cuestión, hay algo que me gusta mucho, que se lo suelo decir mucho a mis clientes cuando vienen y me dicen, yo sé que la identidad de la marca que tengo no está tan bien, pero bueno, en su momento hice, y es como, calma, porque cada uno hace lo que puede en el momento en el que se encuentra con las herramientas que tiene. Hoy ustedes tienen X cantidad de herramientas y en 3 años van a tener otras y va a estar bien que en este momento hayan hecho lo que hicieron y que en 3 años hagan otra cosa o lo perfeccionen o lo cambien. El conocimiento no es lineal, no es que siempre voy a ir para allá y no haber ninguna rama que me separe para ningún lado ni que me haga pensar otra cosa. O sea, no. Entonces hay que entender que uno, a medida que va pasando el tiempo, se va adaptando y también va resonando más con algunas cosas que con otras. Claramente hay que adaptarse al contexto, pero sin olvidarse de uno,
porque a veces estamos muy pendientes del contexto y de lo que sucede afuera y estamos poco pendientes o poco atentos a lo que pasa adentro. Y ahí hay una dicotomía, hay una problemática grande también, porque cuando estamos muy atentos a lo que sucede afuera, eh, en algún punto sucede un quiebre que es que todo lo que hiciste no resuena con la persona que vos sos. Entonces, eso también es importante dentro del proceso creativo, como no olvidarse de ser genuinos con uno mismo en sus procesos creativos. Bien, hay también trabajos de personas muy conocidas. Voy a dar dos ejemplos nada más, porque la verdad es que podría darles 3 millones. Tengo muchas personas que admiro y quiero y me parecen espectaculares. Eh, de hecho, si quieren conocer una amiga, colega que hace trabajos espectaculares, es Mayra Sarabia, que tiene un Instagram que es Nunchi Lettering. Ella trabaja conmigo en Ola eh, y hace unas piezas de lettering espectaculares. La recomiendo porque es amiga y porque la verdad es que hace un trabajo hermoso. Pero bueno, después de gente conocida y famosa y demás, podría nombrarles un montón. Yo estudié con Martina Flor, no sé si la conocerán. El Instagram de Mayra es así. Nucci, creo que es nucci.lettering. Igual si ponen Nucci, creo que ya les va a salir. Mayra Sarabia. Y yo estudié con Martina Flor, que seguro la van a conocer. Hice un seminario de 1 año y medio con ella. Una vez ya recibida y demás, que tenía más tiempo para dedicarle al lettering, estudié con ella. Pero bueno, me gustaría como que ahora veamos trabajos de artistas como por ejemplo Jessica Hille eh, o Seb Lester, que realmente son artistas que elevan el lettering a niveles casi hipnóticos. Lo que hace Seb es espectacular. Aparte, trabaja mucho con esto de el objeto de diseño coleccionable. Entonces tiene unos tarjetones, unas portadas de libro con detalles de dorado y cosas, y escribe con plumas caligráficas. Eh, Jessica tiene más, si bien esto, por ejemplo, lo primero es bordado, real bordado, eh, en tela, es letras bordadas, lo cual es hermoso, tiene como esa parte más lúdica y más manual, pero está mucho más enfocada al lettering digital. En cambio, Seb hace diseños mucho más manuales. Uy, bueno. Sé que hoy tengo la maldición de las imágenes cargadas en las presentaciones. Bueno, no importa. También podemos buscar referencias en, no sé, grafitis, tatuajes, afiches políticos también. Incluso podríamos, ahora que está de vuelta a la moda tener discos y escuchar vinilos, podemos ver las portadas de esos discos como eran. Eh, Hay mucha información de la época a la que pertenecen esos discos en sus tipografías. De hecho, hay algunos artistas como Spinetta que dibujaban sus propias tapas de disco, entonces hay una gestualidad ahí en las letras y en las ilustraciones que utilizaba en las portadas de los discos como muy, muy especial. A mí es algo que me gusta muchísimo. Si quieren pueden buscarlas después. Lamentablemente no se los puedo mostrar porque no me anda la imagen, pero habían unas fotos de discos de Spinetta. Bueno, más allá de eso, todo es alimento creativo. Cuanto más variado sea nuestro menú visual, más combinaciones nuevas vamos a poder hacer. Cuanta más información visual tengamos, más creativos nos podemos poner al momento de encarar proyectos. Y una gran pregunta
una pregunta que se la van a hacer muchas veces a lo largo de sus carreras. Yo me la he hecho infinidad de veces y me la seguiré haciendo porque el día que no me haga más esta pregunta, muerta y enterrada, porque creo que ahí se acaba el camino creativo cuando uno abandona la búsqueda, que es cómo encuentro mi estilo. Para mí la respuesta es simple, ya la dije varias veces, que es probando de todo. Su estilo no es algo que van a tener que buscar, no es la búsqueda del tesoro esto, es algo que aparece después de muchas pruebas. Hay que convivir mucho con el diseño, hay que sentarse muchas horas, hay que pasar mucho tiempo relacionándose con el diseño y con la escritura y con la ilustración para que empiece a aparecer a partir de errores, garabatos y sobre todo mucho de esto no me representa. Porque cuando entendemos lo que no, da lugar a lo que sí. Cuando nosotros entendemos qué herramientas no nos potencian, qué soportes no son los mejores para nosotros. Mi curva de aprendizaje cambió mucho cuando pasé de lo manual a lo digital, cuando de repente descubrí el mundo iPad y que se podía ilustrar ahí, se podían hacer letterings ahí. Mi curva de aprendizaje se disparó exponencialmente porque podía hacer mucho en poco tiempo, sin tanto gasto de papel, que es algo que capaz no me copa tanto. Igual lo entendí después de mucho tiempo de por qué me costaba tanto usar hojas. Me pasa mucho con las libretas, ya igual eso lo tengo superado. Puedo usar libretas sin que me dé culpa. Eh, no tanto por el papel, era como me daba cosa gastar hojas si lo que iba a hacer no estaba bueno. De vuelta acá a la autoexigencia, ¿no? Como ¿por qué tiene que estar bueno, señora? Cálmese, puede hacer un boceto en un papel, nadie la va a venir a matar. Bueno, yo tenía esa traba. Como antes de agarrar un papel en blanco y usarlo para hacer una pavada, no lo hacía. Cuando paso a lo digital, no gasto papel, no me doy cuenta de la cantidad de bocetos que hago, probablemente sería una pila interminable y no sé, de bocetos y de cosas que tengo guardadas. Eh, y ahí la curva se dispara exponencialmente. Pero bueno, volviendo a esto de entender qué cosas no, qué herramientas no nos sirven para crecer, qué soportes no nos sirven, qué colores no nos gustan, qué formas no nos representan. Ahí cuando empezamos a entender, que obviamente la única forma de entenderlo y experimentarlo es probando, empezamos a dilucidar o a entrever qué cosas sí nos sirven o qué cosas sí nos ayudan a crear nuestra identidad propia. Eh, También hay algo de intentar no presionarse por ser original, ¿sí? Eh, Estamos en un mundo donde ya todo está creado, ¿sí? Donde es muy difícil hacer algo de cero. No somos Einstein, somos diseñadores, entonces calma con eso. Eh, Hagan mucho, mucho, hagan mucho, 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 hagan, prueben, hagan bocetos. Lo original aparece solo cuando dejas de intentar ser original. Es como todo. Cuando ya te estás rindiendo, decís, bueno, yo ya me rindo con la originalidad, hasta acá llegué, gracias por todo. De repente decís, voy a hacer un dibujito así nomás, y decís, era por acá. Y era tan simple como rendirme al proceso y dejarme que me lleve la corriente y que las cosas sucedan. Pero no es sentarme abajo de un árbol a tomar un mate y esperar que mi identidad me encuentre. Es haciendo que sucede, ¿sí? Eh, y de vuelta a lo mismo, tener un estilo no significa encasillarse, ¿sí? Se puede tener una voz clara y aún así permitirse jugar con otras formas, colores y técnicas.
Es algo que a mí en lo personal me ha costado mucho. Yo cuando arranqué a dar cursos de lettering tenía un estilo muy vintage, era el estilo que le había dado al curso y a la manera de enseñarlo y no sé qué. Vintage en lo gráfico, ¿no? Vintage porque lo enseñaba como a la vieja usanza y les daba un cincel y los ponía a picar piedra, ¿no? Tiene que ver con el estilo de las presentaciones y demás, y era como, ¿y ahora cómo salgo de acá? ¿Cómo hago otra cosa? ¿Cómo subo un posteo a Instagram? ¿Cómo saco otro curso? ¿Cómo doy una charla? ¿Cómo hago una presentación para las clases de la facultad que sea distinta? Porque si es distinto, entonces no me representa. O sí me representa porque yo tengo todos esos conocimientos y puedo defender esta presentación, la de las clases de la facu, las del curso con estética vintage o lo que sea. Es mi aprendizaje y lo que yo sé lo que me permite pararme ante distintas formas de diseño o es el diseño el que habla por mí. Esa es una pregunta interesante para hacerse. Como les decía, durante mis primeros años, sobre todo, que son en los que uno está más vulnerable como diseñador, está más tiernito, menos curtido, como más abierto a que toda la información nos caiga y ver qué hacemos con eso, un poco bastante, me obsesioné con la búsqueda de la identidad propia y con la búsqueda de referentes y me metía en estos agujeros negros de Pinterest y Instagram y a ver y qué hacían otros y cómo y bla, bla, bla. Y eso no hizo más que hacerme que me pierda en el proceso. Me abrumaba ver que otros hacían un montón hasta que pude entender que si yo me ponía un montón de horas por día o a la semana o por mes y practicaba y perfeccionaba mi manera de hacer las cosas y que cuando detectaba que estaba haciendo lo mismo que estaba haciendo otro porque la referencia se había convertido en copia, descartar automáticamente esa idea. No hay forma de salvarla. No hay forma de salvarla. Cuando ustedes identifican que hay un diseño que se está pareciendo a una referencia que ustedes encontraron, probablemente sea igual a la referencia que ustedes encontraron. Y no hay chances de salvarla y que no se parezca, porque ya están muy metidos, o sea, ya tienen la pata muy metida adentro. Entonces, déjenlo aparte y planteen una nueva idea, entendiendo que lo que hicieron se parece mucho a la referencia que buscaron, porque eso es algo que suele suceder, no es para castigarse ni nada, es parte del proceso, son cosas que pasan, pero hay que saber identificarlas a tiempo. Bien, y si al principio, como les decía, mis letras, bueno, otra vez no se ve nada, se veían tímidas, por lo menos vamos a ver esta que se ve acá. Ah, sí se ve. Ah, ahí sí lo cargó. Bueno, al principio, como les decía, mis letras eran tímidas, con poca estructura, con muchos errores, pero algún que otro acierto. Algo ahí empezaba a aparecer de lo que después se iba a seguir perfeccionando, pero también acá aparece algo que les mencioné hace un rato, que es que cuando los veo los recuerdo con amor, ¿sí? Porque nacieron de muchas horas de práctica, de perseguir un sueño, de hacer lo que me apasionaba y, y muchas veces casi sin importarme cuánto tiempo me fuera a llevar perfeccionarlo, ¿sí? En estas cuatro piezas hubo algo ahí detrás de dejarme fluir, de no pensar en que me iban a juzgar. Algunos fueron bastante criticados, sobre todo la de la amistad es un refugio. Recuerdo haber recibido una crítica por redes muy horrible, eh, pero yo estaba muy en flow con mi proceso, yo estaba muy metida en que mi proceso estaba bien, estaba eh, encaminado, no importa, tenía un montón de errores, ni hablar de eso, pero yo sabía que mi proceso estaba encaminada. Cuéntenme, a ver si alguien alguna vez pasó por esto, por verse
como a sí mismos para atrás y entender que más allá de los errores y demás, estaban en el proceso correcto, mientras que tomo agüita. Bien, bueno, vamos a seguir. Límites. A veces pensamos que para hacer algo creativo necesitamos tener todos los materiales del mundo. Pero los límites, muchas veces, despiertan más creatividad que la libertad total. Dibujar letras con marcador negro en una servilleta tiene tanto valor creativo como hacerlo en Procreate. De hecho, los materiales limitados obligan a resolver de forma distinta, ¿no? Cuando no tenemos todas las herramientas del mundo a nuestra disposición, cuando no podemos acceder a un iPad, por ejemplo, hacemos con lo que tenemos lo mejor que podemos. Entonces, en ese momento, esa herramienta, en esas condiciones, en esas circunstancias de la vida, es nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga y hay que sacarle provecho. Si solo tuviesen eh, un color, tienen que jugar más con el contraste o con la forma. Si el papel es rugoso y es el único que tienen, papel de un envoltorio, por ejemplo, sus trazos van a ser diferentes porque ese papel está arrugado, ya el soporte les está diciendo como para dónde va a ir el trazo, qué tan intervenido va a estar, y eso puede dar una textura única. En este caso son letras que ya venían por catálogo así, están como diseñadas, ¿sí? Son vectoriales, no están hechas a mano. En lo personal he sido muy dura conmigo misma con críticas más destructivas que constructivas. Trato de llevarlo ahora con las ilustraciones que realizo para la universidad. Hay que remarla nomás. Sí, hay que remarla nomás. No, no queda otra. Bueno, la creatividad no se gasta. Cuanto más lo usás, más tenés. Em, y para ir cerrando un poco, y ahora voy a habilitar para que hagan preguntas las que quieran de lo que quieran, vayan si quieren escribiéndolas y dejándolas ahí. Pero quiero dejarles como esta idea o esta conclusión de que las letras no son solo para comunicar información, también pueden ser un espejo de nosotros mismos, puede tener nuestra personalidad, puede reflejar una herida, un abrazo, una palabra, una persona, un concepto. Es como mucho más allá de lo que se lee como palabra en sí, como la seguidilla de letras que conforman una palabra que en el lenguaje general y para todos significa cierta cosa. Visualmente también comunica si la intervenimos con lettering. No hace falta ser ilustrador, diseñador, ni artista para jugar con las letras, solo hace falta tener ganas de expresarse, perdón, y de probar. Gracias por estar acá. Nos quedan 10 minutos, así que si tienen preguntas, ganas de compartir algo o simplemente charlar sobre cuestiones más tipográficas, me pueden ir dejando ahí preguntas y tenemos 10 minutitos para ir contestándolas. ¿Algún consejo para hacer lettering en títulos de libros? Súper interesante. Y tiene que ver con esto del proceso de conceptualizar, que justo preguntó Sofía, así que les voy a contestar a las dos. Voy a contestar primero lo de digitalizar porque es más rápido. Dos cosas, digitalizo con Procreate o con Illustrator. Cualquiera de las dos, dependiendo del tipo de trabajo que tengan que entregar. Y para títulos de libros, es muy importante la conceptualización. Por empezar, haber leído el libro
Y es muy importante entender que las portadas de los libros es nuestro primer acercamiento a lo que va a suceder adentro. Entonces, de alguna manera, yo tengo que poner en tema a ese lector de qué va a suceder adentro, lo tengo que entusiasmar. ¿Cuántas veces fueron a una librería y compraron un libro solo por la portada porque era linda? Probablemente a los que les guste leer, como a mí, lo hayan hecho varias veces. Primero la tapa y después leo atrás a ver qué dice, ¿no? De qué se trata el libro. Pero sí es importante conceptualizar esas ideas, leer el libro claramente, pensar qué es lo importante, qué es eso que me va a hacer entrar en el libro, no sé, cómo, cómo destacar algunas palabras, esto que les decía, ¿no? El lettering tiene mucho que ver con esto del juego tipo Tetris, como de encajar palabras y letras en una composición, qué palabras voy a destacar, qué estilo le voy a dar. Supongamos Alicia en el País de las Maravillas. Alicia lo voy a poner más grande porque es el personaje principal y porque todo sucede como a través de sus ojos o de lo que a ella le sucede. eh, Probablemente la haría blanca con un fondo celeste, tipo, porque siempre tenía la cabeza en las nubes. Entonces, como que ahí hay que empezar como a conceptualizar esas cosas y mostrarlo en el lettering. Pero sí, muy, muy importante como bajar todas esas ideas a la conceptualización. Eh, ¿Qué me gusta más, si papel o digital? Ay, qué pregunta difícil. Yo amo mucho la caligrafía, me gusta muchísimo, muchísimo la caligrafía. El real agarrar una pluma, mojarla en la tinta y escribir, eso me encanta. Es algo que no tengo mucho tiempo normalmente para hacer, pero es algo que cada vez que hay algún proyecto que me lo permite, me fascina el ruidito de la pluma sobre el papel, como rasgando, me encanta. Pero bueno, hoy por hoy, por la cantidad de proyectos y demás que hago, estoy mucho más con lo digital y la verdad es que el poder llevarme el iPad y el lápiz para todos lados y estar viajando y estar dibujando y lo que sea, me soluciona muchísimo. Así que las dos. Eh, si tengo libros que sean de lettering o diseño en general que recomiendo. Ay, es que yo soy terrible con los nombres, entonces, o sea, tengo, pero no me los voy a acordar. Y no tengo acá en la computadora los libros. Em, Bueno, el de Martina Flor es muy bueno. Tiene dos libros, uno que habla de los procesos creativos y otro que habla de lettering, tipo es como un curso de lettering, pero en un libro. Ambos son muy, muy buenos, muy completos. Sí, soy docente en Lupe y doy editorial, taller 4. Bien. ¿Algún consejo para llevar el lettering en las prendas de vestir? Bueno, mucha charla. Si tienen más preguntas, vayan dejándolas. Tenemos 5 minutos más. Mucha charla con la imprenta, por empezar, porque cada imprenta es un mundo. Algunas trabajan más pequeño, otras no trabajan más pequeño, entonces en base a eso, em, a entender cuál es el tamaño mínimo en el cual van a poder, ya sea, no sé, estampar o serigrafiar o lo que sea, es las decisiones que tenés que tomar vos para tu diseño. Entonces, primero, fundamental, charla con la imprenta o con la persona que vaya a realizar el proceso de imprimir tu diseño en la prenda y después entender qué sistema de impresión se va a utilizar. Si va a ser serigrafía, si va a ser vinilo de ese tipo engomado, eh, o cómo se va a imprimir eso, para entender qué necesitas. Si lo tenés que vectorizar, si no hace falta. Depende mucho de la imprenta y del sistema de impresión que se vaya a hacer. ¿Recomendás algunos marcadores punta pincel con buena calidad-precio? Eh,
Sí, hay unos, hay unos que son muy buenos y son muy baratos, que de hecho tienen unos letterings, toda la línea de productos hicieron el diseño Yanni y Guille, no sé si los conocen. Yanni y Guille son letristas, estudié con ellos en la UBA, así que los puedo recomendar de primera mano. Hacen unos trabajos espectaculares. Les dejo acá el nombre para que eh, si los buscan así los van a encontrar por todos lados porque hacen trabajos espectaculares. En la página web de ellos creo que tienen el proyecto ese que hicieron de los marcadores, porque otra vez no me acuerdo de la marca porque soy un desastre con los nombres. Ahí tienen la marca de los marcadores y son muy buenos los de punta pincel. A mí me los agarró mi sobrino y sobrevivieron, mi sobrino de 3 años y sobrevivieron, así que imagínense si son buenos. Em, bien, ¿qué más estoy leyendo? ¿Alguna otra duda, pregunta o algo más? 3 minutos. Podemos. Les dejo mis redes por si quieren después mandar dudas, consultas o lo que sea. ¿Algún ejercicio que recomendás para arrancar? A mí me gusta. Bien. ¿Algún ejercicio que recomiendo para arrancar? Bien. Primero, estaría bueno que entiendan de caligrafía. O sea, si pueden hacer como un mini curso, hay mucho curso dando vuelta de aprender lettering no sé qué y te enseñan caligrafía. Todo eso que vean tipo plantillitas de hojas con letritas escritas, si ustedes tienen que dibujar arriba con una fibra, eso es caligrafía. El lettering es otra cosa. Entonces, no se coman el verso porque hay mucho de eso dando vuelta. Sí les recomiendo que hagan alguno de esos porque te ayuda a entender la construcción de los signos. Cuando uno puede entender cómo se construyen los signos, después es más fácil pasarlo a otros estilos, ¿sí? Y importante saber un poco sobre la historia de la tipografía, cuáles son las clasificaciones, quiénes son los maestros tipógrafos, o sea, es como el mundo de las letras es muy grande, cuanto más sepan, más contexto tengan, mejor, bueno, porque ahí está como toda la data de cómo se construyen los signos y de qué manera después uno toma esas referencias para poder dibujarlos en lettering. Bien, bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias por estar ahí, gracias por participar en el chat. Me alegro que eso, moving, eso. Ella se distraía con cualquier cosa. Gracias por estar ahí. Me alegra mucho haber dado esta charla. Espero que los haya inspirado, que se mantengan creativos en sus procesos. Y bueno, nos vemos por ahí, por la facultad. Gracias por todo.